corregimiento de las Cuatro Villas es una forma de gobierno a la que se llega en la villa de Coín, junto con la de Álora, Lourín y Cártama, como consecuencia de unos acontecimientos que habían pasado en años anteriores, que hacen inevitable que lo que había sido un autogobierno, el gobierno por sí mismo de la villa, no sea posible y sea un corregidor el que dicte la justicia y gobierne la villa durante muchos años. El corregimiento de las Cuatro Villas como tal nace en el año 1666, cuando después de la compra de la jurisdicción por parte de todas las villas de la Hoya de Málaga, del Valle del Guadalhorce, la primera fue Álora en 1628, a ella le sigue Coín en 1631, le va a seguir también en una fecha muy cercana Cártama y en 1634 a Lourín el Grande. A partir de ahí se generan una serie de tensiones sociales, tensiones políticas y económicas de estos pueblos, en gran parte provocadas por la enorme deuda que habían contraído para poder comprar sus jurisdicciones de la ciudad de Málaga. Sería conveniente quizás poner un poco a nuestra audiencia en antecedentes para saber cómo se llega al corregimiento. Nos remontamos pues a finales del siglo XV, cuando después de la conquista de la villa por los reyes católicos, después del repartimiento, pues viven en la ciudad, viven en la villa de Coín, una cantidad de personas, de hijosdalgo, de nobles y de personas del pueblo. Para gobernar la villa se cree conveniente que sea de una manera que se llama mitad de oficios, mitad del estado noble, mitad del estado llano. El ayuntamiento, el concejo de Coín, estaba regido por 2 alcaldes ordinarios y 6 regidores. En principio creemos que sin distinción de estado. Luego se hace con distinción de nobles o hidalgos, hijosdalgo en la terminología de la época, y plebeyos o pueblo general. Este modo de gobierno es así durante muchísimos años, desde finales del siglo XV hasta el año 1620, que como consecuencia de que muchos de esos nobles y hijosdalgos se habían trasladado de Coín a la ciudad de Málaga y a otros lugares, había minorado notablemente el número de nobles que habitaban en la villa, y el pueblo llano insta para que sea solamente gobernado por un alcalde del estado llano y 6 regidores. Entonces ahí elimina el sistema de mitad de oficio. Por lo tanto, que hay un enfrentamiento entre, ¿por qué? 6 señores, hidalgos, hijosdalgos, tienen derecho a gobernar la villa por frente a los 502.000 plebeyos, gente del común. Durante todo ese tiempo ya sabemos que Coín pertenece a la ciudad de Málaga, está dentro de la jurisdicción de la ciudad de Málaga. Los reyes católicos tuvieron muy claro que debían de hacer espacios jurisdiccionales muy amplios. Por una parte estaba Vélez Málaga con toda la Sarquía, Antequera con toda la Vega y todos aquellos espacios, Ronda, Marbella y en el centro Málaga, que comprendía una gran cantidad de pueblos, una jurisdicción muy amplia. La jurisdicción de un alfoz tremendo, es decir, casi toda la provincia, desde la Sarquía a la Garbia. Todo un amplio espacio de villas y de lugares y de términos que era la llamada Tierra de Málaga. Hacia 1560 ese sistema político y social de la Tierra de Málaga estaba ya en decadencia, en franca decadencia, y había muchos lugares como por ejemplo Coín, Lourín el Grande, Cártama y Álora, donde se reclamaba una mayor independencia por parte de los oficios concejiles. Esto se consigue ya en el siglo XVII, ya habían entrado el siglo XVII, con la llegada de los Austrias menores, con Felipe III y con Felipe IV, que es cuando la enorme deuda que poseía también a su vez la monarquía española hace que se pongan en venta toda una serie de cargos y oficios concejiles y cualquier título de propiedad. Entonces el rey Felipe IV fue el que concede la independencia a estas villas a cambio de una enorme suma de dinero. Durante casi todo el siglo XVI son frecuentes los pleitos que tiene la villa de Coín con la ciudad de Málaga por
cantidad de motivos que lo llevan a un enfrentamiento frecuente por diferencia de criterio con la ciudad de Málaga. Como consecuencia de la urgencia económica que tiene la corona, entre otros motivos, entre otros muchos motivos, por las guerras que se siguen en Flandes, en Alemania, y la necesidad de que las arcas públicas se llenen para sufragar todos esos gastos bélicos, el rey concibe la idea de vender una serie de lo que llama vasallos. Se piensa vender en torno a 12.000 vasallos. Es decir, pueblos que como Coín, que eran de la jurisdicción de Málaga, se podían comprar su jurisdicción y separarse de la ciudad de Málaga. Posiblemente Coín, desde el año 1554, ya había intentado comprar su jurisdicción. Lógicamente Málaga no la dejó. Málaga no quería perder su alfoz, sus derechos jurisdiccionales, sus privilegios. En ese momento Coín tiene una población de 450 vecinos, que no quiere decir 450 habitantes, quiere decir 450 cabezas de familia. Estaría en torno entre 2.500 y 3.000 habitantes entonces. Se inician los trámites y Coín compra la jurisdicción al rey y se exime de la ciudad de Málaga por una determinada cantidad de ducados, muy amplia. El ansia de ser villas de por sí y para sí, como se decía en la época, va a hacer que los habitantes de los pueblos del Valle del Guadalhorce no midan bien sus posibilidades económicas. Le asfixia absolutamente. De hecho, el hecho de que Coín se exima de la ciudad de Málaga es trascendental para la vida de Coín, para la vida social y sobre todo para la vida económica. Los reyes católicos le habían dejado a Coín muchas propiedades del común. La inmensa mayoría de todas esas propiedades las tiene que vender para poder empezar a pagar al rey, con lo cual se queda pues desnudo. Lo único que conserva es el ejido, que era un espacio donde podían pastar los ganados comunes, y el ayuntamiento de la época pretende venderlo y el rey le dice: no, eso no lo vendáis, dejadlo para todos. La escritura de compra se firma el 11 de noviembre de 1631 entre don Diego de Valdivia, Juan Jacinto de la Llana y Diego Arévalo, que son los representantes de Coín, ante Bartolomé Espínola, que es el factor general del reino, pues quedan en 8 millones no sé cuánto. Para poder hacer frente a esos gastos, se acuerda que había de ponerse una serie de impuestos nuevos, muy variados, a muchos productos, a carnes, a las verduras, al aceite, al vino, a la seda, a cantidad de productos se le incrementa para poder pagar lo que el rey había acordado con la villa de Coín para eximirse de la ciudad de Málaga. Ahí juega un papel muy importante un señor muy reconocido en ese momento por todo el pueblo, tanto del Estado Llano como los hijosdalgos que estaban aquí, que se llama don Diego de Valdivia y Arroyo. Don Diego de Valdivia vivía en la calle de la Feria y se llamó así, precisamente la calle de la Feria se llamó casi durante 200 años calle de don Diego, en honor a este señor que tuvo un destacado papel no solo en ese momento, sino más adelante en todos los acontecimientos que pasaron después de que se exima Coín de la ciudad de Málaga. Bueno, pues ya tenemos Coín independiente de Málaga desde el año 1631 y en principio se nombra un consejo de 24 personas y de esas 24 personas, 4 que se encargan de la administración
de esa cantidad importante de dinero que se cobra todos los años para pagar las cantidades pendientes. En principio se estima en 10 años lo que habrá de pagar con esos nuevos impuestos. Con 10 años sería suficiente para pagar. Después se demostraría que hicieron falta muchos más. Para administrar esos impuestos hay 4 personas, se crea un arca especial distinta a los caudales del Consejo, con las 3 llaves clásicas que debe tener, cada una en poder de una determinada persona. En fin, todo parece que está muy organizado, aparentemente, pero la realidad es otra. Resulta que en ese momento hemos dicho que el rey tenía necesidades económicas importantes. Otro de los motivos por los que puede cobrar más la corona es vendiendo regimientos perpetuos, es decir, haciendo concejales perpetuos. En la villa de Coín, los nobles e hijos de algo que habían quedado excluidos del gobierno municipal como consecuencia de, que se había extinguido la mitad de oficios, los hijosdalgos que quedaban van comprando regimientos perpetuos, es decir, se hacen regidores perpetuos, se hacen concejales perpetuos, llegando a hacer un número hasta de 17. Una serie de personajes de Coín, gente con algún dinero y ansias de poder, van adquiriendo títulos de regidurías perpetuas, hasta el punto de, en el año 1650-49, intentar con los últimos 6 nombramientos eliminar a los 6 regidores que anualmente se elegían por cooptación o insaculación. Ellos quedan destituidos, ¿no?, de esa posibilidad de gobierno y aprovechan que en el año 1631 el rey necesita dinero y que tienen la posibilidad de hacerse de manera legal pagando una cantidad que para ellos no es ningún problema, pagan esa cantidad. Tenían que pagar la cantidad de inmediato y después a lo largo de los años una pequeña cantidad se llama medias annata, que era una pequeña contribución anual para seguir ostentando el cargo de regidor perpetuo. Es decir, que hay 17 concejales perpetuos y 6 concejales anuales que se eligen en el día de San Juan. Evidentemente, lo que decidían los 6 concejales anuales no tenían ningún valor frente a los 17 que imponían siempre su criterio. Y además, poco a poco se van haciendo con el control de los impuestos. Estos 17 se van rotando y son los que van administrando todos esos impuestos. Pasan los años y se van produciendo en todos esos años una serie de fraudes en la gobernanza de esos impuestos municipales. Unos fraudes importantes tanto al Pósito, que es una institución muy importante en la villa de Coín, en la que regulaba el control de los granos, el control del trigo especialmente, como en la administración de los caudales monetarios, del propio dinero contante y sonante. Los concejales anuales, en el año 1650, creen tener la solución nombrando como alcalde a 2 delincuentes, 2 delincuentes y 2 asesinos, que son Tomás Vázquez y Juan Blanco. Estos 2 personajes, uno estaba condenado a galera por haber matado a uno ahí en la Plaza Baja y el otro era un personal por el estilo, ¿no? Estos 2 alcaldes, que lo habían nombrado por el Estado Llano, requieren a los concejales, a los perpetuos, para que paguen, hace una relación de lo que debían, de lo que habían defraudado en estos 12 o 14 años anteriores y les da 24 horas para pagar. Lógicamente no pagan esas 24 horas y se produce una serie de arrestos, tal cantidad de arrestos que la cárcel, que estaba muy cerquita de aquí, no tiene capacidad para albergarlos a todos. Y se improvisa una nueva cárcel en la Plaza Alta. Todo eso pues crea cantidad de tumulto, cantidad de desavenencias, las armas salen a la calle, se producen cantidad de asesinatos. En todo ese tiempo, hasta que se llega al corregimiento de las 4 villas, se llegan a asesinar a 32 personas en Coín, que ya es una cantidad importante. La
Chancillería, el rey, a través de la Chancillería de Granada, manda al corregidor de Vélez Málaga para arreglar un poco la situación. Depone a Juan Vázquez, no se atreve con Juan Blanco, parece que se produce una cierta tranquilidad, efímera, de unos días. Lo que ocurre es que Tomás Vázquez, con su cuadrilla, viene armado a la Plaza Baja con toda una tropa y se produce un tiroteo en el que, entre otras personas, muere el propio corregidor de Vélez Málaga que había venido a solucionar el problema. El año 1650 es clave, ya estudiado por varios historiadores, investigadores antiguos y modernos de Coín, es donde se produce ese grave enfrentamiento que tiene lugar con la llegada del corregidor de Vélez Málaga y los enfrentamientos entre dos facciones rivales, de la cual se produce la muerte del corregidor y consecuentemente la llegada poco tiempo después para solucionar y poner en orden, además de hacer los correspondientes juicios de valor, juicios contra los inculpados en la muerte del corregidor de Vélez Málaga y tal. Por lo tanto, para poner coto ya a todo esto, hay que poner una figura férrea que domine y controle a estos cuatro pueblos y quizás los comarcanos. Como después de todos estos acontecimientos, las penas que se imponen son cantidad de penas de muerte y muchos años de galera. O sea, cuando se juzgan todos estos hechos, a muchos de ellos en rebeldía, que nunca aparecieron, y a otros que acogieron se les condena a muerte y se les condena en rebeldía. A la pena de horca especifica además cómo deben ir, montado en burro, mirando hacia la cola del animal. Se monta el cadalso en la plaza alta, o sea, todo un proceso. Imagínate la situación de temor que habría en toda la población. Poco tiempo se vuelve a las andadas, porque lo que ocurre es que los concejales, padres, nombran a sus hijos como sucesores, hermanos a sus hermanos. No se siguen las normas que había dictado don Juan Jiménez de Montalvo, que había sido la nueva persona que había mandado la Chancillería para organizar la vida social de Coín. Tal es así que nuevamente interviene don Diego de Valdivia, hace una denuncia diciendo que es imposible la convivencia en la villa. Y algo parecido está ocurriendo en Cártama, en Alhaurín y en Álora. Y entonces la reina gobernadora decreta que a partir de ese año 1666 se termine la gobernanza de por sí que había tenido la villa durante 35 años, del año 1631 a 1666. Que corta en el año 1666 la regente Mariana de Austria, cuando decide que todas estas cuatro villas de la Hoya de Málaga y del Valle del Guadalhorce queden bajo la autoridad de un corregidor real. Que tenía como función principal administrar la justicia y en esos primeros años, lógicamente, pues administrar los impuestos, que era lo que al rey realmente le importaba, ¿no? Que se pagara lo que se había acordado. Y se empieza a gobernar la villa de esa manera por muchos años, ya desde el año 1666 pues hasta el primer tercio del siglo XIX, cuando termina con Fernando VII ese modo de gobierno. Todo ese periodo es muy convulso y todo eso viene como consecuencia de algo anhelado por todos los ciudadanos de Coín, que era eximirse de la villa de Málaga y gobernarse de por sí sobre sí. 35 años duró la experiencia.